Cap 32. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Punto de vista de Hippo. Han pasado 6 semanas desde que regresé de mi expedición de dragones, y desde entonces no ha sucedido gran cosa. Lo único es que mis nuevos dragones se han adaptado bien a sus nuevas tareas. Champ ahora me ayuda a practicar mi lucha libre y ayuda a Ruble a aplastar grandes rocas más rápido, lo cual me ha venido de maravilla. Para Furnace, su llama le ha venido muy bien en la forja después de que la modifiqué un poco para que soportara el calor de sus llamas. Marina pasaba el tiempo en las aguas, jugando con Cal cuando no me ayudaba a llenar frascos de su saliva. Hablé con Gotti al respecto y ahora le doy 6 frascos de saliva al mes. Gracias a eso pude construir una gran habitación circular de mármol con pilares de piedra que sostenían el techo. Freya y los gusanos de fuego habían convertido esta habitación en su propio nido, que, gracias a los respiraderos que instalé en la habitación que rodea la casa, el calor que desprendían calentaba todo el edificio en las noches frías. Casi todo lo tenía en mi selva maya, ya que hacía mucho calor allí y mis plantas necesitaban calor. Hablando de mi selva, se ha vuelto completamente cálida, así que con el calor añadido, al entrar, me sentí como si estuviera de vuelta en ella, sobre todo después de liberar a mis ganas venenosas. La selva fue ideal para practicar vuelo, ya que teníamos que cambiar de dirección constantemente para evitar chocar con las cosas. Estos días me dediqué principalmente a diseñar mejoras para el hogar, como nuevos edificios y posiblemente ampliar mi almacén para barcos. Estuve ocupado con otras cosas, por supuesto, como la cosecha, así que mis dragones, animales y yo nos mantuvimos ocupados durante una semana recolectando comida fresca para almacenar. Tenía tanta comida que no había posibilidad de que me faltara en al menos un año, a menos que me robaran o mis dragones entrarán en el almacén. Por esa misma razón, reemplacé la puerta de madera del almacén por una de hierro reforzado. Mis dragones no podían atravesarla. Ahora estaba recargando mi barco de expedición para mi viaje de regreso a Egipto para usar el amuleto que obtuve de Hermes para establecer una puerta para poder entrar y salir fácilmente de Egipto cuando quisiera, pero primero tengo que ver si tengo la bendición de los dioses egipcios. Incluso si no funcionaba, sin embargo, al menos podría disfrutar de un viaje a Egipto. No iba a visitar a los mayas ahora, ya que actualmente era la temporada de lluvias y las aguas podrían ser peligrosas en este momento. En este viaje solo llevaría a Desdentao, ya que viene en todos mis viajes, a Scaulder, ya que tira del barco, y a Dune, ya que sabía que le encantaría el desierto. Ya le había enviado a Bo con 3 carretas llenas de hierro de Groncle y a Gotti le había dado un barril de la saliva de Marina. Pensé que los aguantaría hasta que regresara de Egipto. Miré por encima de la barandilla de mi barco al salir del muelle y saludé a mis dragones y animales que habían venido a despedirnos. Cuando los perdí de vista, cerré los ojos y disfruté de la brisa marina en la cara. Sabía que aún tardaríamos un poco en llegar a las aguas egipcias, así que pensé que mejor disfrutaría de la calma que siempre me proporcionaba viajar o volar. Cerré los ojos y dejé que mi mente divagara. 3 semanas después finalmente pude ver el faro de Alejandría, señal de que finalmente había llegado a mi destino, pero era bastante tarde, pues ya estaba anocheciendo. Al llegar al muelle, vi a un pequeño grupo de guardias acercándose, supongo, para saludarme, ya que así iba delante con una sonrisa. Al atracarlo, bajé la pasarela y, mientras bajaba, Asim se acercó y me dijo: Asim. Hippo. Qué bueno verte, amigo, le sonreí. Hippo. Me alegra verte, Asim, pero ¿puedo preguntar para qué es el grupo de guardias? Asim. La reina Cleopatra nos pidió que te lleváramos a su sala del trono tan pronto como hubieras atracado. Hippo. No es que esté cuestionando la autoridad de la reina, pero ¿por qué? Asim. No lo sé y no me correspondía preguntar. Hippo. Entiendo, Asim. Vámonos. Asintió antes de alejarnos del muelle. No tardamos mucho en llegar al palacio y, al llegar, había una fila de guardias a ambos lados de la escalera.
Subimos las escaleras hacia la gran sala mientras me preguntaba qué querría Cleopatra, pero seguro que solo quiere darme la bienvenida. Espero que no intente convencerme de que le venda a Nimla otra vez, porque eso ya empezaba a ser molesto. Recorrimos los largos pasillos y llegamos a una gran sala con un grupo de sirvientes que, supongo, tocaban instrumentos, mientras algunos bailaban contra la pared derecha. En el centro había una gran mesa llena de platos con diferentes tipos de comida, y al final de la mesa, la propia reina Cleopatra me sonreía. Me abrió los brazos y me hizo un gesto para que me acercara. Cleopatra. Hippo ad hoc. Es maravilloso volver a verte a ti y a tus dragones. Me incliné ante ella. Hippo. Gracias, Su Majestad. Es maravilloso volver a verle. Cleopatra. Por favor, siéntate y acompáñame a cenar. Tenemos mucho de qué hablar, ya que han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Asentí antes de sentarme a la mesa. 2 horas después habíamos terminado de cenar hacía 1 hora, pero ahora estábamos charlando en la sala de estar del palacio. Yo descansaba en un sofá con Chimuelo a mi derecha y Dumi a mi izquierda. Frente a nosotros había una mesa de piedra con un cáliz de oro con vino que me sirvieron, y al otro lado de la mesa, tumbada en una tumbona, estaba Cleopatra con un cáliz de oro con vino en la mano. Acababa de contarle sobre mis vacaciones en Grecia, y me miró con admiración antes de decir: Cleopatra. Veo a Hippo ad hoc. Tuviste bastantes aventuras en Grecia, pero me dijeron que también secuestraste a Cerbero del inframundo. Hippo. ¿Quién en el mundo te dijo eso? Cleopatra. Un comerciante griego con el que hago negocios de vez en cuando vino y me contó de los 12 trabajos de Hércules y cómo se vio obligado a realizarlos al servicio de su primo, el rey Euríteo. Hippo. No hice esas cosas por ningún primo o rey que no conociera en mi vida. Lo hice porque quería ayudar a la gente que las bestias aterrorizaban o, en el caso de los leones de Nemea, simplemente quería sobrevivir. Cleopatra. Eres tan noble como humilde, Hippo, pero debo preguntarte cómo llegaste al inframundo para traer de vuelta a Cerbero. Hippo. No fui tras Cerbero porque no sé cómo llegar al inframundo. Esa bestia me habría matado, pues dicen que incluso a Hades le cuesta controlarla. Y, si lo hubiera hecho, no solo dejaría las puertas del infierno desprotegidas, así que quién sabe qué podría escapar, sino que quién sabe qué me haría Hades por llevarme a su perro. Cleopatra vio entre dientes. Cleopatra. Es cierto, pero ¿tienes alguna idea de por qué la gente asumió que tomaste a Cerberus? Hippo. La gente a menudo me veía caminando con Maelstrom atado con una correa, así que probablemente se confundieron al ver a un perro de múltiples cabezas a mi lado y supongo que los rumores simplemente se extendieron. Cleopatra. Es sorprendente cómo cambian las historias a medida que se transmiten, ¿no es así? Hippo. De acuerdo, pero en serio, después de todo lo ocurrido en Grecia, dudo que algo me afecte en el futuro. Dio entre dientes. Cleopatra. Es comprensible con todas esas bestias a las que te has enfrentado. Dio un sorbo de vino. Ahora, si me permites preguntar, ¿qué te trae de vuelta a la tierra del Nilo? Hippo. Quería venir a ver si los dioses de Egipto me dieron su bendición y, si no, ver si puedo recibirla. Ella vio. Cleopatra. Yo diría que tienes su bendición después de todo lo que has hecho por Egipto. Hippo. ¿Pero qué he hecho realmente por Egipto? Cleopatra. ¿Hablas en serio, Hippo ad hoc? Me salvaste la vida y derribaste al responsable de los atentados contra mi vida. Capturaste a los invasores que mis guardias perseguían desde hacía meses. Les proporcionaste armas de un material muy superior al nuestro. Y sellaste la tumba de un hombre fallecido hace mucho tiempo, lo cual es una gran muestra de respeto a Anubis. Por si fuera poco, te dedicaste a aprender a leer jeroglíficos, a hablar nuestro idioma, a aprender nuestras costumbres y nuestra cultura, todo por respeto. Si esto no complace a nuestros dioses, no sé qué lo hará. Supongo que tienes razón, pero solo el tiempo lo dirá. Hippo. En efecto, pero ahora debo retirarme a pasar la noche y creo que sería mejor que tú hicieras lo mismo en tu propia casa. Cleopatra. Estoy de acuerdo, Su Majestad. Buenas noches. Me hizo un gesto con la cabeza antes de separarnos.
5 días después. Han pasado 5 días desde que llegamos y no ha sucedido gran cosa. Lo único que ha sucedido es que pude vender algunas de las armas de hierro de los Gerontle que traje conmigo, he entrenado con algunos de los guardias y he evitado a algunas de las hijas de nobles que querían hablar conmigo, pero aparte de eso no ha sucedido gran cosa. Sin embargo, había una cosa que me preocupaba. Mi colgante no funcionaba al abrir un nuevo portal, lo que significa que aún no había recibido la bendición de los dioses, pero no me importaba ya que no era tan grave, un trato para mí ya que necesitaba llevar mi barco de vuelta a casa de todos modos. El único problema fue que cuando miré al desierto vi un resplandor en la distancia y escuché una voz extraña que me llamaba. Fue debido a esto que estaba donde estaba ahora. Estaba con Chimuelo y Duna con mi armadura de desierto, abasteciéndome de provisiones para un viaje al desierto. Esperaba encontrar la respuesta a por qué mi colgante se comportaba de forma tan extraña. Llevaba a Chimuelo y Duna conmigo para ayudar en el desierto y agua de sobra para todos, además de comida. Regresé a casa una última vez antes de partir hacia el desierto. Sonreía al sentir el cálido sol del desierto en la cara mientras miraba las dunas de arena mientras volábamos sobre ellas. Admito que esto era bastante hermoso a su manera, pero esperaba encontrar esa voz que me llamaba. Lo único que sabía era que definitivamente había algo allí afuera, en el desierto, que yo pudiera encontrar. 5 horas después estábamos descansando en un oasis que encontramos y debo decir que fue agradable después de volar en el calor del desierto durante tanto tiempo. Chimuelo y Duna nadaban en el agua del pequeño lago del oasis, disfrutando de la sensación del agua contra sus escamas, mientras yo, sentado en la orilla, los observaba a la sombra de un árbol. Me recosté con los brazos tras la cabeza mientras miraba el cielo a través de las hojas del árbol mientras el sol se ponía sobre mí. Cerré los ojos y dejé que mi mente reflexionara sobre mi tiempo aquí en Egipto. Sin embargo, me sacó de mis pensamientos el sonido de una tos que venía a lo lejos. Me levanté y miré hacia atrás para ver a alguien a lo lejos, pero estaba demasiado lejos para ver bien. Saqué mi catalejo para ver mejor, pero al ver qué era, lo dejé caer y corrí hacia él. Lo que se veía a lo lejos parecía ser un anciano que estaba a gatas en ese momento, y al acercarme, mis sospechas se confirmaron. Era un anciano calvo, vestido con una vieja túnica amarilla. Me arrodillé frente a él mientras me miraba antes de extender la mano y suplicar. Anciano. Agua. Agua. Saqué mi cantimplora y se la tendí. La tomó y se la llevó a la boca antes de empezar a beberla de un trago como si le fuera la vida en ello. Cuando la apartó, estaba completamente vacía. El anciano se lamió los labios y me sonrió. Anciano. Gracias joven. No he bebido agua en horas. Hippo. Es un placer, señor, pero ¿puedo preguntarle qué está haciendo aquí solo? Anciano. Iba camino a un pequeño pueblo para visitar a mis hijos y sus familias, pero unos chacales salvajes mataron a mi camello en el camino. Tuve suerte de escapar con vida y un pequeño frasco de agua que se me acabó. Hippo. Bueno, hay un oasis cerca si quieres rellenarlo y, si quieres, estaré encantado de llevarte al pueblo para que veas a tu familia. Anciano. Me gustaría pero todavía estoy demasiado débil para caminar hasta el oasis. Hippo. No te preocupes. Te llevaré allí si es lo que necesitas. Anciano. Te lo agradecería. Sin dudarlo lo levanté y lo llevé al oasis donde mis dragones estaban esperando. El anciano se reclinó hacia mí con miedo antes de que le asegurara que no le harían daño y que estaban conmigo. Pareció calmarse un poco, pero mantuvo sus ojos en ellos mientras lo puse frente al agua. Sacó su propia cantimplora y comenzó a rellenarla mientras yo observaba el agua. Mientras miraba el agua, noté que algo venía hacia nosotros, pero el anciano pareció no darse cuenta. Cuando estaba cerca del anciano, vi que era un cocodrilo que estaba a punto de atacarlo, así que corrí hacia él y lo aparté del agua justo cuando el cocodrilo salió a morderlo. El anciano rápidamente se arrastró fuera del agua cuando el cocodrilo comenzó a salir del agua mientras saltaba entre él y el anciano. El cocodrilo me miró, chasqueó la mandíbula y avanzó hacia mí. Saqué un puñado de carne seca de mi morral y se la tiré a la boca abierta.
El cocodrilo cerró las fauces y retrocedió hasta el agua antes de alejarse nadando. Me volví hacia el anciano y le pregunté. Hippo, ¿estás bien? Anciano. Estoy bien, gracias y gracias por salvarme de nuevo. Hippo. Fue un placer, pero si tu cantimplora está llena, entonces deberíamos irnos antes de que nuestro amigo en el agua decida regresar. Anciano. De acuerdo. Mi familia seguramente se pregunta dónde estoy, pero aún queda un largo camino hasta su casa y aún estoy demasiado débil para llegar a pie. Hippo. No se preocupe. Mis dragones y yo podemos llevarte allí si quieres. Anciano. Te lo agradecería. Después de eso lo ayudé a subir a Chimuelo y partimos con el hombre mayor actuando como navegante. Media hora después seguíamos sobrevolando el desierto mientras el anciano me contaba su vida. Al parecer, era un marinero que solo navegaba de día, pero encontraba un lugar donde descansar por la noche. Siempre volvía a viajar al amanecer, pero se enfrentó a muchos enemigos en sus viajes, pero siempre salía victorioso. Una vez lo mordió una serpiente venenosa, cuyo veneno le causó tanto dolor que la esposa de uno de sus hijos logró extraerlo y poner fin a su sufrimiento. Fue mientras pensaba en la historia que el anciano contó. Anciano. Ya está lo suficientemente lejos. Podría llegar desde aquí si le pidieras a tu dragón que nos desembarque. Asentí antes de aterrizar. Una vez que aterrizamos, ayudé al anciano a bajar de Chimuelo mientras me sonreía, pero al desmontar, el suelo empezó a temblar ligeramente antes de que nos diésemos la vuelta. La arena empezaba a moverse y a levantarse antes de que de ella saliera lo que parecía una gran pata de gato, que parecía estar hecha de barro endurecido. Fue entonces cuando otra pata se levantó del suelo y con ella apareció una criatura de la mitad del tamaño de la muerte roja, con cuerpo de león y cabeza de hombre, que llevaba un nemes que parecía ser parte del cuerpo, que estaba completamente hecho de barro seco. Imagínense la esfinge de la película Dioses de Egipto con una serpiente dorada y negra delante del nemes. Reconocí a la criatura como una esfinge de los libros que he leído sobre criaturas egipcias. Me volví hacia el anciano, quien dijo, anciano. Nunca supe que hubiera una esfinge en la zona. Hippo. ¿Qué hacemos? Anciano. Debemos resolver su enigma o pereceremos. La esfinge nos miró antes de gruñir. Más en fin. Intrusos en la tierra de la esfinge. Respondan a mi acertijo o serán destruidos. Mis dragones gruñeron antes de que el anciano se acercara y preguntara. Anciano. ¿Cuál es tu acertijo, oh esfinge? Esfinge. Nunca lo fui. Siempre lo seré. Nadie me vio jamás, ni me verá jamás. Y, sin embargo, soy la confianza de todos los que viven y respiran. ¿Qué soy? El anciano se frotó la barbilla antes de mirar la esfinge. Anciano. Tú eres orden. La esfinge rugió antes de levantar la pata para golpear al anciano que retrocedía. Al bajar la pata, corrí y agarré la espalda de la túnica del anciano antes de tirar de él, esquivando por los pelos la pata de la bestia. Lo atrapé hacia mis dragones, que corrían hacia nosotros para ayudarnos. Le dispararon en la cara con una ráfaga de plasma y una bola de arena endurecida, pero eso solo enfureció a la bestia. El anciano me miró y dijo, anciano. La única forma de detener a la esfinge es responder el acertijo correctamente. Apenas esquivamos otra pata mientras repetía el acertijo mentalmente antes de que la esfinge nos atacara de nuevo. Me agaché bajo la pata y oré para apartarme antes de que el anciano dijera algo. Anciano. Simplemente huye. Yo soy el que respondió mal el acertijo, así que seré yo el que pase. Hippo. Eso no va a pasar. Salté sobre otra pata que intentaba aplastarme antes de que Chimuelo le lanzara otra ráfaga de plasma, haciéndole rugir de ira. Anciano. He vivido mucho y moriré feliz. Tú, en cambio, aún tienes muchos años por delante. Hippo. Estoy seguro de que a ti también te quedan algunos años más, por eso no voy a dejar que mueras aquí, anciano. Si así te sientes, debemos resolver el acertijo. Repasé el acertijo mientras esquivaba la pata de nuevo antes de darme cuenta de la respuesta al mirar el rostro enfadado de la esfinge y gritar. Hippo. Eres el mañana. La esfinge me miró con el ceño fruncido y arqueó las cejas antes de gruñir y convertirse en polvo.
Me acerqué al polvo desmenuzado antes de notar algo brillante en la tierra. Me acerqué y le quité la arena para encontrar un Uranus negro y dorado que estaba en la parte superior del nemes de la esfinge. Lo recogí y vi que era del tamaño de una piedra grande, como las que suelo lanzar desde pequeñas catapultas durante los entrenamientos. Le di vueltas mientras observaba la serpiente antes de decidir que sería un buen recuerdo de esta batalla. Me giré para encarar al anciano, que me sonreía y reía entre dientes mientras aplaudía suavemente. Anciano. El más impresionante Hippo ad hoc. Hippo. Gracias. Anciano. Podrías haberme dejado morir, pero en lugar de eso te quedaste allí y luchaste contra la esfinge antes de responder a su pregunta. Hippo. Bueno, no puedo decir lo mismo del acertijo, pero estoy seguro de que cualquier otra persona habría hecho lo mismo cuando se trató de protegerte, anciano. No lo habrían hecho. Eres humilde, inteligente, valiente y bondadoso, mientras que otros en tu posición habrían huido despavoridos. En cuanto a tu fortuna y tus logros, la mayoría se consideraría superior a los demás, pero tú nunca dejaste que te definiera. Hippo. No he hecho tantas cosas grandiosas. Comencé a caminar hacia mis dragones para guardar el Uranus en la alforja. Anciano. ¿En serio? Y entonces, ¿cómo llamas matar a la muerte roja, entrenar criaturas que durante mucho tiempo se creyeron bestias sin mente, criar una cría de salvaje bestia, matar a una anaconda devoradora de hombres, además de todo tu trabajo en Grecia bajo el nombre de Heracles? Me giré para mirar al anciano con una ceja levantada. Hippo. ¿Cómo sabes tanto de mí? Anciano. Te he estado vigilando desde que llegaste a Egipto por primera vez. Hippo. ¿Quién eres tú? Me sonrió. Anciano. Ya sabes quién soy, pero como todos los demás mortales nunca sabrás mi verdadero nombre. Fue en ese momento que, de repente, apareció una tormenta de arena cegadora mientras mis dragones corrían a protegerme con sus alas. Curiosamente, tan rápido como llegó, desapareció con la misma rapidez, pero ahora el anciano había desaparecido. Miré a mi alrededor y no vi rastro alguno de él. Solo había una placa de basalto en el suelo. Quité la arena para ver qué decía. Miré la placa, que decía, querido Hippo, hoy fue tu última prueba ante los dioses de Egipto para ver si eras un mortal digno de nuestro tiempo. Si sientes curiosidad por las cosas que hiciste que atrajeron nuestra atención, simplemente recuerda todo lo que has hecho por nuestro pueblo en Egipto. Salvaste al faraón, desenmascaraste al cerebro detrás de los ataques, proporcionaste a los guardias armas hechas de un material superior al suyo, ayudaste a desarrollar inventos para ayudar a los mortales, capturaste a bandidos que habían asesinado a muchos inocentes, sellaste una tumba otorgando paz y la capacidad de morir al alma que la habitaba, devolviste un antiguo tesoro a su lugar legítimo y nunca aceptaste acostarte con ninguna chica sabiendo que no podías comprometerte con ella. Hoy enfrentaste una prueba de corazón al ayudar a un anciano sin dudarlo un instante y sin esperar nada a cambio. Luego llegó la verdadera prueba cuando la esfinge surgió de las arenas e intentó matarme. No dudaste en alzar tu espada en mi defensa. Incluso después de que te dije que huyeras y me dejaras morir, te quedaste para protegerme, aunque yo parecía un anciano con pocos años de vida, mientras que a ti aún te quedaban muchos por delante. Por eso te damos estos regalos. Tienes muchos desafíos por delante, y en cada uno de ellos, que todos los dioses te protejan, joven jinete de dragón, y que cabalgues como el sol que sale por el este. Ahí fue donde terminó, con solo el símbolo de la como firma antes de levantar la vista cuando el viento comenzó a alejar la arena, revelando un soporte de piedra con una tablilla de basalto. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, sentí que me dolía el brazo, como si la arena del desierto me estuviera arrancando la piel. Cuando se detuvo, miré mi brazo derecho y vi un tatuaje que me rodeaba, como el que me hice de los dioses griegos, pero este tenía un patrón diferente y un ángel egipcio en el centro. Chimuelo y Dune se acercaron preocupados, pero simplemente les froté la cabeza diciéndoles que estaba bien antes de volver a la mesa. En esta mesa había lo que parecía otra tablilla de basalto, 2 collares de halcones dorados alrededor de sus cuellos con un halcón que poseía una gema turquesa para su ojo izquierdo y el otro una piedra solar para su ojo derecho y junto a ellos había 2 cofres.
Caminé hacia la mesa y abrí el primer cofre con escritura en la tapa. Decía: aquí hay un pequeño pedazo de Egipto para tu isla. Lo abrí y encontré lo que parecía ser un trozo de algo hecho de cristal azul claro. Lo puse de nuevo en el cofre antes de girarme hacia el otro y leer la inscripción en su tapa que decía: cuando estos dos se unan y la luz de Sekhmet brille a través de Horus, el poder de la luz del sol se manifestará. Levanté la tapa y encontré dos estatuas de joyas mirándome. Estaban descansando sobre algodón egipcio en hendiduras con la forma de ellos, probablemente para evitar dañarlos. Una estaba hecha de gema azul y tenía la forma de la cabeza de la diosa egipcia Sekhmet, la diosa guerrera de la curación con cabeza de león, mientras que la otra estaba hecha de gema verde y parecía la cabeza del dios egipcio del sol, Ra. Las saqué del estuche y las examiné cuidadosamente, pero por lo que pude ver, eran perfectamente normales. Las volví a guardar con cuidado en el estuche antes de centrarme en las estatuas de halcón. Las examiné todas, pero por lo que pude ver, eran solo estatuas de oro normales hasta que noté los jeroglíficos en sus collares. Examiné la inscripción del halcón con la piedra solar y leí: Hipo, alzad el vuelo, ojos de Horus, y volada. La inscripción se detuvo ahí, pero pensé que necesitaba fijar un destino, así que terminé con: Hipo, el gran salón de la isla de Berk. Después de eso, di un salto hacia atrás asustado cuando la estatua literalmente cobró vida y voló hacia arriba antes de alejarse tan rápido que ni siquiera pude verla, salvo por un pequeño destello dorado en la distancia que duró solo unos segundos. Entonces me volví hacia el halcón restante con la esperanza de que su inscripción pudiera explicar lo que acababa de suceder. Miré los jeroglíficos del collar y leí: Hipo, muéstrame lo que ve tu hermano. Fue entonces cuando la gema turquesa brilló con fuerza antes de proyectar una luz similar a la del ojo de dragón contra una roca cercana. Para mi sorpresa, me mostró una imagen del interior del gran salón desde las vigas. Miré atentamente la pantalla y vi a mi padre en una mesa hablando con Bocón. Al verlo, no pude evitar murmurar: Hipo. Papá. Fue cuando terminé que la imagen pareció cerrarse sobre él, lo que me permitió ver mejor a mi padre y a Bocón antes de que pudiera escuchar a mi padre decir: estoico. No sé qué hacer, Bocón. He estado intentando acercarme a él, pero siempre está en su isla o explorando el mundo. Bocón. Solo dale tiempo, estoico. Los chicos han estado atrapados en Berk casi toda su vida desde que nunca lo llevaste a ninguna de esas grandes reuniones de jefes por vergüenza, así que no puedes culparlo por querer salir un poco más. Estoico. Lo conozco a Bocón, pero empiezo a pensar que tenía razón al decir que lo reteníamos. ¿De verdad crees que tiene todo lo que dice tener en su isla? Bocón. ¿Te refieres a las riquezas, los artefactos, los libros, los inventos, los animales, el ganado y todas esas otras cosas? Estoico. Sí, Bocón, me refiero a todo eso. Bocón. Bueno, es difícil decirlo, ya que no permite que nadie entre a su isla y siempre la hace desaparecer antes de irse, e incluso si no lo hiciera, sus dragones no nos dejarían acercarnos. Estoico. Es cierto, pero solo quiero saber si nos está mintiendo. Bocón. Escucha, estoico, intentaré convencer al muchacho de que nos deje al menos a ti y a mí entrar a la isla para un recorrido rápido cuando llegue a casa. Estoico. Espero que puedas, Bocón. Bocón. Créeme, estoico, conozco al muchacho bastante bien. Admito que me sentí un poco culpable por escuchar su conversación, pero esto explicaba lo que hacían los halcones y admito que sin duda me vendría bien para espiar a mis enemigos y vigilar mi casa cuando yo no estuviera. Me froté la barbilla, pensativo, antes de preguntarme: Hipo. ¿Y ahora cómo lo llamo? No es que pueda simplemente decir: devuélveme mi halcón. Fue en ese momento que la proyección se detuvo antes de oír un breve aleteo y sentir una ligera brisa. Me giré y vi que el halcón había regresado y se había colocado junto al otro. Lo miré fijamente un momento antes de encogerme de hombros y decir: Hipo. Bueno, supongo que eso responde a mi pregunta sobre qué digo para que funcionen. Entonces me volví hacia la tablilla y la tomé, examinándola antes de mirar la parte frontal con la inscripción, notando el ojo dorado de Ra con una piedra solar en el centro en la parte inferior.
Me encogí de hombros y decidí leerla al regresar a Alejandría, ya que vi que Dune se estaba poniendo un poco nervioso, lo cual, si mi experiencia en este viaje me ha demostrado, significa que se acerca una tormenta de arena. Guardé las cosas en las alforjas y partimos de vuelta a Alejandría. 2 horas después estábamos a unos 5 minutos de Alejandría cuando vi a un grupo grande de hombres rodeando un oasis, en cuyas orillas había algo colorido. Le pedí a Chimuelo que nos acercara un poco más antes de notar que uno de los hombres me hacía señas para que bajara. Saqué mi catalejo para ver quién era y vi que era Asim, que me saludaba y me hacía gestos para que bajara. Al acercarnos para desembarcar, uno de los hombres, a quien ahora reconocí como guardias, huyó, pero lo que me llamó la atención fue que no todos eran guardias egipcios. Algunos llevaban armaduras que reconocí como de guardias romanos, que una vez vi vender a un mercader en Grecia. Supongo que esto significaba que un alto cargo de la nobleza romana estaba de visita en Egipto para posiblemente hablar con Cleopatra, y pensé que la razón por la que estaban allí era porque a Cleopatra le gustaba salir del palacio a veces para disfrutar de los oasis del desierto. Cuando desembarcamos, Asim corrió hacia mí sonriendo y me dijo: Asim, Hipo, me alegra verte por aquí. ¿Has tenido alguna emoción aquí en el desierto? Hipo: Asim, amigo mío, no tienes idea de lo loco que ha sido este viaje. Asim: debes contármelo cuando hayamos regresado a Alejandría. Hipo: lo haré, pero eso plantea la pregunta de qué están haciendo todos ustedes aquí y quiénes son los otros guardias. Asim: estamos aquí para proteger a la arena junto con el emperador Julio César, quien viene de Roma para tratar asuntos de negocios con ella. Decidieron hacer negocios aquí, en este oasis, para disfrutar de la auténtica belleza de Egipto. Hipo: lo entiendo, Asim. Fue entonces cuando el guardia que había salido corriendo regresó y le susurró algo al oído a Asim antes de que éste se volviera hacia mí. Asim: la reina Cleopatra y Julio César desean que te unas a ellos en su mesa, Hipo. Me quedé un poco sorprendido por esto antes de encogerme de hombros. Hipo: bueno, no puedo desobedecer a la reina de Egipto ni a un gobernante visitante. Asintió antes de empezar a escoltarme hasta donde estaban. Cuando llegamos, vi un gran dosel de tela roja con una alfombra debajo y una mesa enorme con numerosos manjares. Todo ello colocado frente a las azules aguas del oasis, que brillaban bajo el sol del desierto. Sentada a la derecha de la mesa estaba Cleopatra con un vestido de seda blanca con forro dorado, un collar de oro con una esmeralda verde que parecía un ojo de gato alrededor del cuello y un brazalete de oro. A la izquierda de la mesa estaba sentado un hombre de pelo corto con una túnica blanca hecha de lo que pude ver como lino egipcio, con una toga púrpura sobre ella, una espada a su costado y una corona de laurel sobre su cabeza a modo de corona. Una vez leí que algunos romanos las usaban como símbolo de honor y logro, o como corona para los gobernantes, y que las coronas en sí mismas se llamaban corona. Cleopatra se giró hacia mí y sonrió antes de levantarse, abrir las manos y decir: Cleopatra, bienvenido, Hipo. Me alegra verte de nuevo tan pronto. Le sonreí y le hice una reverencia. Hipo: es maravilloso verte, su majestad. Luego se giró para mirar a César. Cleopatra, este es Julio César, el emperador de Roma, que está aquí en visita política. Le hice una reverencia, pero su mirada se fijó en mis dragones antes de volverse hacia mí. Julio César, así que eres Hipo del que tanto ha hablado Cleopatra, y por lo que he oído, también te llaman Heracles. Es un placer conocerte. Le sonreí. Hipo: el placer es todo mío, señor César. Julio César: debo decir que estoy bastante impresionado con lo que hiciste en Grecia bajo el nombre de Heracles, ya que los relatos de tus hazañas han llegado incluso a Roma. Hipo: ¿de verdad? Julio César: en efecto, pero me temo que pueden haber sido alteradas a medida que se han ido difundiendo. Esperaba que pudieras contarme la verdadera historia de lo que sucedió. Hipo: me encantaría. Fue entonces cuando Cleopatra intervino. Cleopatra: antes de que lo hagas, por favor, cuéntame, Hipo, ¿cómo ha ido tu viaje al desierto? Hipo: bueno, definitivamente ha sido uno de mis viajes más interesantes. Cleopatra: interesantes.
Hipo. Larga historia, Majestad. Cleopatra. Entonces, por favor, únase a nosotros en nuestra comida y cuéntenoslo durante el almuerzo. Hipo. Con gusto lo haré si a Lord César le parece bien. Solo asintió, pero su mirada seguía desviándose hacia mis dragones de una forma que me incomodó. Una hora después acababa de terminar de informarles de mi viaje al desierto, y por las miradas en sus rostros, pude ver que ambos estaban conmocionados e impresionados por lo sucedido, especialmente después de que les mostré los regalos que los dioses me habían otorgado. Ya les mostré lo que mis 2 halcones podían hacer al enviar uno de regreso al palacio y, por petición de César, también lo hice hacer un viaje a su sala del trono en Roma. También supimos que solo me obedecerían a mí ya que cuando César y Cleopatra lo intentaron, los halcones no se movieron ni un centímetro. En cuanto al trozo de cristal, les informé que no estaba seguro de para qué era, pero sentí que podría averiguarlo cuando regresara a mi isla, a lo que ambos simplemente asintieron. En ese momento, César estaba ocupado examinando las 2 estatuas de joyas que recibí mientras Cleopatra examinaba la tableta. César giró la estatua que representaba a Hera en sus manos y preguntó: Julio César, ¿qué es exactamente lo que se supone que deben hacer para convertirse en una supuesta arma? Hipo. Realmente no lo sé todavía, porque aún no he tenido la oportunidad de averiguarlo, preguntó Cleopatra, quien sostenía la tablilla. Cleopatra. ¿Por qué los dioses te dieron una tablilla en blanco? Arqueé una ceja, confundido, ya que vi algo escrito en la tablilla al guardarla. Hipo. ¿De qué estás hablando, si está escrito ahí? Cleopatra. No, en serio no hay nada. Me la devolvió. Mira, está en blanco. Miré la tablilla y vi un montón de escritura que terminaba en un ojo dorado de Hera con una piedra solar en el centro. Hipo. Puedo ver palabras inscritas en él, Su Majestad. Cleopatra. ¿Puedes entenderlo? ¿Y entonces qué dicen? Bajé la vista hacia la tableta y leí. Hipo. Con la bendición de los dioses de esta tierra, invoco a la bestia celestial nacida del desierto egipcio. Despierta de las arenas bajo la atenta mirada de Horus, con el poder de Ra. Te ordeno que salgas de estas arenas para sembrar el terror en mis enemigos y proteger a mis aliados. Trae los vientos de Egipto y las furiosas arenas de la guerra del desierto. Te ordeno que traigas al fantasma de arena. Fue justo cuando terminé de leer la última línea que el ojo empezó a brillar naranja junto con todas las palabras, mientras la tableta temblaba en mis manos. Mis dragones caminaron frente a mí, se alejaron y empezaron a gruñirle a una pequeña isla de arena que flotaba en medio del oasis, como si hubiera algo allí. Miré hacia arriba, a lo que gruñían, y vi que la arena comenzaba a girar en un pequeño tornado sobre la isla, pero vi un brillante resplandor naranja proveniente del interior del tornado. Entonces pareció como si algo estuviera tomando forma. Todos observamos cómo el tornado parecía encogerse sobre sí mismo antes de convertirse en una bola de arena que se elevaba y explotar. Me cubrí los ojos para bloquear la arena que salía volando hacia nosotros antes de mirar hacia donde se formaba la arena, y allí estaba lo que parecía ser una estatua de arena de una especie de dragón que nunca había visto en mi vida. Tras recordar lo que decía la tableta, supuse que este dragón era una arena fantasmal. Entonces noté que tenía el ojo de Ra brillando en su frente antes de desvanecerse lentamente. Fue entonces cuando abrió los ojos, alzó la cabeza al cielo y emitió un rugido que seguro oyeron todos los presentes. Sentí que la tableta se calentaba de nuevo antes de mirarla y, para mi sorpresa, se convirtió en arena en mis manos, dejando solo el ojo de Ra. Una vez que desapareció por completo, volví a mirar al dragón, que parecía estar sacudiéndose un poco de arena. Caminé hacia él por el agua con la esperanza de verlo mejor, pero me detuve cuando sus ojos se posaron en mí. Noté que sus ojos parecían de cristal, cambiando de color con la luz del sol. Nota. Como un prisma de cristal. Admito que me sentí un poco incómodo con esos ojos, mirándome como si me miraran directamente al alma. Se acercó mientras yo permanecía completamente inmóvil, mientras Chimuelo y Dune me observaban con la mirada, listos para atacar. Cleopatra y César observaban con lo que supongo que era fascinación. Fue en ese momento que el dragón me alcanzó, me rodeó y me olfateó.
Cuando regresó a mi lado, extendí la mano y giré la cabeza antes de sentir la suave arena contra ella. Me giré y encontré al dragón con el hocico apoyado en mi mano mientras sonreía antes de que me rozara el pecho. Sonreí y le froté la cabeza, notando cómo sus escamas se sentían como arena tibia antes de que se apartara y comenzara a olfatear antes de estornudar, liberando una ráfaga de aire caliente contra un pequeño arbusto que rápidamente se incendió. Después de eso, lo llevé de vuelta a la orilla donde Cleopatra y César nos esperaban junto a mis dragones. Al llegar a la orilla, César preguntó: Julio César, ¿qué es esa criatura? Hipo. Bueno, a juzgar por lo que leí en la tablilla, creo que esta especie de dragón se llama arena fantasmal, pero creo que a este lo llamaré ola de calor porque nació en el calor del desierto. Cleopatra se acercó entonces. Julio César. Un nombre comprensible, pero creo que es mejor que te vayas antes de que los guardias vengan a investigar el rugido y vean a tu nuevo dragón como una amenaza. Asentí antes de guardar mis cosas en las alforjas de mi dragón, incluido el ojo que quedaba de la tablilla. Mientras estábamos en el aire, observé mejor para obtener una imagen más precisa de él para el ojo de dragón. Era aproximadamente del mismo tamaño que un dragón del que he oído hablar llamado cuerno tronante, parecía tener una envergadura de 32 pies de largo, las escamas eran tan pequeñas que parecían arena fina que brillaba a la luz del sol, una cola grande con un extremo en forma de hacha de guerra, 4 patas para caminar, ojos que parecían de cristal y que cambiaban de color al girarlos, haciendo que la luz brillara a través de ellos, 2 cuernos a un lado de su cara y uno en la punta de su nariz, así como uno en su frente. Tenía muchas ganas de desvelar sus secretos en el futuro, pero definitivamente lo haré aquí en el desierto para evitar lastimar a alguien por accidente. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.